supramodernidad describe una etapa cultural y filosófica que trasciende tanto la modernidad como la posmodernidad. A diferencia de la posmodernidad, que se caracteriza por el escepticismo y la desconstrucción de las metanarrativas, la supramodernidad busca integrar elementos de ambas eras anteriores, proponiendo una síntesis que reconoce la complejidad y la interconexión del mundo contemporáneo. Este término ha sido explorado en diversos campos, incluyendo la arquitectura, la filosofía y las ciencias sociales, para describir fenómenos actuales que no encajan completamente en las categorías tradicionales de modernidad o posmodernidad. Sus características generales son la integración de paradigmas, énfasis en la complejidad, revalorización de la narrativa, interdisciplinariedad. El concepto de la supramodernidad surge como respuesta a las limitaciones percibidas tanto en la modernidad como en la posmodernidad. A medida que las sociedades se enfrentan desafíos globales como el cambio climático, la globalización y la revolución digital, se hace evidente la necesidad de un nuevo marco conceptual que pueda abordar estas complejidades. Este periodo se desarrolla a partir de finales del siglo XX y se consolida en el siglo XXI, reflejando un cambio en la manera en que las personas entienden su relación con el mundo, la tecnología y la cultura. Marc Augé es un antropólogo francés conocido por desarrollar el concepto de la supramodernidad. Su trabajo se enfoca en cómo los cambios tecnológicos globales y urbanos han transformado nuestra experiencia del tiempo, el espacio y la identidad. Aportó un libro llamado Los no lugares, espacios del anonimato. Auge distingue entre lugares antropológicos como pueblos, barrios con historia y relaciones sociales, y no lugares, que son los espacios genéricos de la supramodernidad como aeropuertos, centros comerciales y hoteles de cadena o autopistas. Gilles Deleuze y Félix Guattari fueron dos pensadores franceses clave en la filosofía contemporánea, conocidos por sus colaboraciones provocadoras y radicales. Su trabajo es central para entender conceptos como rizoma, territorialización, desterritorialización, máquinas deseantes y más, todos fundamentales para pensar lo posmoderno y lo supramoderno. Como ideas claves tenemos que el rizoma, que es una estructura sin centro, sin jerarquía, como una red subterránea de raíces que se extiende en todas direcciones. Otra de ellas es la desterritorialización y reterritorialización. En la supramodernidad esto se ve como las personas migran, cómo las culturas se mezclan, cómo se pierde el arraigo y luego se reinventan identidades nuevas en contextos globales. Y por último tenemos máquinas deseantes. Esto se conecta como la supramodernidad, mercantiliza la subjetividad. Como ejemplo arquitectónico o espacial aplicable tenemos que tanto Deleuze y Guattari no diseñaron lugares, sus ideas han influido profundamente en arquitectura, urbanismo y arte contemporáneo. Como un ejemplo tenemos que el diseño del Centro Cultural Les Machines de Ile en Nantes, Francia, es un espacio fluido, lúdico, rizomático. Combina arte, tecnología, naturaleza y participación ciudadana. No tiene jerarquía clara de funciones, es abierto y experimental. Timotheus Vermeulen y Robin van de Acker. Vermeulen no usa ese término directamente, la metamodernidad y la supramodernidad, y comparten varios rasgos. Ambas reconocen que ya no estamos solos en la modernidad, ni solos en la posmodernidad. Ambas intentan superar el desencanto posmoderno sin caer en la ingenuidad moderna, y exploran cómo el sujeto actual negocia la sobreinformación, la globalización y la nostalgia y el deseo de autenticidad. Van de Acker es un filósofo y teórico cultural neerlandés que junto con Timotheus Vermeulen es coautor del concepto metamodernidad. Lo único que hizo en relación con la supramodernidad indirectamente fue que criticó los límites de la posmodernidad y la supramodernidad. Exploró cómo la cultura actual oscila entre lo moderno y lo posmoderno en contextos de globalización y alta conectividad, características centrales de la supramodernidad según Auge. Desarrolló con Vermeulen el concepto de estructura de sentimiento metamoderna, una respuesta al vacío afectivo que deja la supramodernidad. Como ejemplo tenemos en la arquitectura el Timelab Phenomena en Abu Dhabi, que es un museo y las instalaciones interactivas responden al movimiento y la presencia de los visitantes, creando un entorno donde la tecnología potencia la creatividad
y la participación del público. Este enfoque refleja una síntesis de elementos modernos y posmodernos que es característico de la supramodernidad. Otro ejemplo en cuanto al arte tenemos las obras de Refik Anadol, que es reconocido por sus instalaciones que integran inteligencia artificial y datos en tiempo real para crear experiencias visuales inmersivas. Sus obras como Machine Hallucinations utiliza algoritmos para transformar grandes conjuntos de datos en arte digital, explorando la intersección entre el ser humano, la máquina y el entorno. Este enfoque innovador presenta la supramodernidad al combinar tecnología avanzada con expresión artística. La teoría del caos indica que tanto la naturaleza como el universo en general no siguen un modelo previsible. El planteamiento de esta teoría es un paradigma que fue en su momento una revolución científica, reflejando que muchos sistemas no eran tan útiles como se pensaba para predecir eventos futuros. Esta teoría fue iniciada por Henry Poincaré y se usa en muchos campos como las matemáticas o la meteorología, a la hora de explicar lo inexacto y lo complicado que es obtener resultados que son previsibles en la realidad. Entre sus características generales se encuentra que es su sensibilidad a condiciones iniciales, determinismo impredecible, atractores extraños, no linealidad, autoorganización. Entre sus aplicaciones se encuentran desde la meteorología, la economía, la biología, medicina y sociología. Fue uno de los primeros en notar que los sistemas deterministas pueden comportarse de manera impredecible y estudió el problema de los tres cuerpos. Edward Lorenz, meteorólogo y matemático estadounidense ampliamente reconocido como padre de la teoría del caos moderna, su descubrimiento del efecto mariposa revolucionó la forma en que entendemos los sistemas dinámicos no lineales y complejos como el clima. Michel Feigenbaum, su descubrimiento de las constantes de Feigenbaum y la universalidad en sistemas no lineales marcó un hito en la comprensión de los sistemas caóticos. El Museo Guggenheim Bilbao es una de las obras más emblemáticas de la arquitectura contemporánea. Se ha convertido en un símbolo de urbanismo postmoderno y un claro ejemplo de la arquitectura influenciada por la teoría del caos debido a su forma no lineal, orgánica, fluida y aparentemente aleatoria. La St. Cathedral, diseñada por el arquitecto y diseñador británico Thomas Hatherwick para el pabellón del Reino Unido en la Expo de Shanghái 2010, es una obra que ejemplifica la aplicación de conceptos como rizoma, teoría del caos, sistemas complejos y diseños biomiméticos. Arab World Institute, diseñado por el arquitecto John Nouvel e inaugurado en 1987 en París, es una obra maestra de la arquitectura contemporánea que fusiona tecnología, cultura y tradición, y que incorpora elementos inspirados en la teoría del caos, la arquitectura rizomática y el pensamiento postestructuralista. La teoría del rizoma de Gilles Deleuze y Félix Guattari es un modelo descriptivo e epistemológico en el que la organización de los elementos no siguen líneas de subordinación jerárquica, con una base o raíz dando origen a múltiples ramas de acuerdo al conocido modelo del árbol del porfirio, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. Los principios de la teoría del rizoma se encuentran que no es jerárquico, la conectividad y la heterogeneidad, la multiplicidad, la asignificancia y ruptura y la cartografía no calco. Esta teoría tiene múltiples aplicaciones en campos tan diversos como la educación, la tecnología y redes digitales, arte contemporáneo, psicología y la política. Gilles Deleuze, filósofo francés reconocido por su originalidad y su capacidad para crear conceptos filosóficos innovadores, su pensamiento ha dejado una huella profunda en campos como la filosofía, la literatura, el arte, la política y las ciencias sociales. Félix Guattari fue un filósofo, psicoanalista y activista político francés, conocido por su pensamiento radical y por haber sido coautor, junto a Gilles Deleuze, de obras fundamentales que desafiaron los marcos tradicionales del psicoanálisis, la política y la teoría del conocimiento. El Parc de la Villette es uno de los ejemplos más emblemáticos de la teoría del rizoma aplicada a la arquitectura y al urbanismo. Su diseño rompe con los modelos clásicos de parques jerárquicos y simétricos. En su lugar propone una estructura descentralizada, múltiple y conectiva, inspirada directamente en el pensamiento rizomático de Deleuze y Guattari. El pabellón Bloor, diseñado por el estudio Diller y Scofidio, es una de las obras arquitectónicas más radicales y experimentales del siglo XXI. Fue construido para la Expo 2002 en Yver-les-Bains, Suiza,
y es considerado un ejemplo perfecto de la arquitectura rizomática y desmaterializada. Centro Pompidou, diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers, es un hito de la arquitectura contemporánea que rompe con las convenciones tradicionales del diseño arquitectónico. Inaugurado en 1977 en París, este edificio se ha interpretado como una manifestación arquitectónica de la teoría del rizoma. El postestructuralismo es una corriente teórica que surge en Francia en la segunda mitad del siglo XX. Aunque su nombre sugiere una ruptura con el estructuralismo, en realidad lo transforma desde dentro. Se enfoca en cómo construimos el conocimiento y critica las ideas de verdades absolutas o estructuras fijas. Esta corriente se aplica a muchas disciplinas: la filosofía, el arte, la psicología, la historia y también en la arquitectura. El postestructuralismo plantea que no existe una única interpretación válida de la realidad, que el lenguaje no refleja el mundo directamente, sino que lo construye, y que el sujeto no es un individuo coherente y estable, sino fragmentado, influenciado por el discurso social y cultural. Como principios básicos del postestructuralismo tenemos que niega la existencia de significados universales o verdades absolutas. El lenguaje no representa la realidad directamente, la construye y está lleno de ambigüedades. Toda interpretación está condicionada cultural y políticamente. El yo o sujeto no es un autónomo ni coherente, está fragmentado y es un producto del discurso. Y por último, hay múltiples formas de interpretar un hecho o texto, ninguna es definitiva. Jacques Derrida: no hay una verdad única, todo puede ser leído de distintas formas. Si su idea de deconstrucción fue adoptada por arquitectos como Peter Eastman, que rompió con la lógica del orden clásico. Resultado: edificios fragmentados, incompletos, que desafían nuestras expectativas, no buscan responder, buscan hacerte pensar. Michael Foucault analizó cómo el espacio puede vigilarte sin que lo notes. Su famoso panóptico es un diseño donde uno vigila todo sin ser visto. Prisiones, hospitales, escuelas, muchos edificios están diseñados para inducir el autocontrol y disciplina sin decir ni una sola palabra. El poder está en las paredes, en los pasillos, es como se organiza el espacio. Roland Barthes: la Torre Eiffel no es solo una estructura, es un símbolo. Barnett fue pionero en ver a la arquitectura como un lenguaje lleno de signos culturales. Para él, el edificio se lee como se lee un libro o una ideología. La arquitectura comunica poder, tradición, modernidad o incluso mentira. Gilles Deleuze: su idea del rizoma inspiró a diseñadores a crear ciudades y edificios sin un centro dominante. Formas que se doblan, que fluyen, que cambian con el tiempo. La arquitectura fluida de Zaha Hadid o los espacios digitales abiertos. No hay una única forma de vivir ni de habitar. Todo está en constante devenir. Jean Baudrillard: Las Vegas no es real, pero funciona. Criticó los espacios que simulan autenticidad, malls que limitan ciudades, edificios que no solo son imágenes. Vivimos en el era del espectáculo, donde la arquitectura a veces no construye espacios, sino fantasías. ¿Estamos habitando lugares reales o solo escenarios?